También posteriormente, amado hermano, la debilidad de nuestra carne nos invita a que en el lecho, en vez de meditar de día y de noche, lo que hagamos es dormirnos. Sí, y no en laureles, sino en nuestro propio pecado, porque no pensamos constantemente en la ley del Señor en muchas cosas. De hecho, quedó demostrado que ciertamente pensamos primeramente en nuestros pensamientos antes que los pensamientos de Dios, porque no es un ejercicio constante la meditación de la palabra del Señor en nuestras vidas. Esto debería traer a nosotros un profundo arrepentimiento, porque aún así cuando somos expuestos delante de la palabra ley del Señor, ciertamente tenemos la tendencia, amado hermano, de que incluso cuando somos expuestos a que se nos diga algo, un consejo de un hermano, una predicación desde el púlpito, o sin que estar en las áreas del púlpito, no recibimos el consejo y no meditamos la palabra del Señor para ver si es el consejo del Señor en nuestras vidas. Y hacemos nuestra propia voluntad, y así seguimos bajo nuestros propios pensamientos. Entonces todo lo puro, todo lo amable, todo aquello que debe el nombre, en esto no pensamos. Pero la palabra del Señor nos invita a meditar la palabra del Señor. Vea el círculo. La palabra del Señor nos invita a meditar en su palabra. Es un buen círculo. En este sentido, posteriormente, después de entender que somos pueblo de Dios, santo, pueblo adquirido, adquisición santa del Señor, leemos la guía y la norma de fe y conducta que es su palabra. Posteriormente, ¿qué hacemos? Meditamos su palabra. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Hablamos con aquel autor de la palabra en el cual todos nuestros pensamientos están dirigidos. Después de meditar la palabra, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Y qué hacemos en ese sentido, amado hermano? ¿Cuál es el mandamiento que observamos allí por medio de su palabra? Orar sin cesar. Aprendimos, amado hermano, que la oración, amado hermano, es un privilegio que tiene el cristiano. Que mientras más nadie lo oye, Dios lo oye a usted. Que los no cristianos no tienen esta gracia. Solamente en el hecho de que cuando estas personas claman por arrepentimiento, allí sí. Cuando claman a Dios pidiendo perdón, allí sí son escuchados. En este sentido, amado hermano y hermana que me escuchas hoy, ya habiendo escuchado qué somos en el Señor, habiendo escuchado que tenemos el mandamiento de leer la palabra del Señor, habiendo escuchado el mandamiento de que tenemos que meditar la palabra del Señor, y habiendo escuchado también el mandamiento de que tenemos que hablar con nuestro Señor, que tenemos que tener una comunión constante en oración, sea que estemos en bendición o sea que estemos en la tribulación, que Dios mismo nos colocó. Ciertamente, hoy nos toca observar la obediencia a los medios de gracia. La obediencia a los medios de gracia. ¿Sabe por qué? Amados hermanos, hemos sido expuestos a la palabra del Señor. ¿Y sabes qué es lo hipócrita e inconsistente? Que nuestros caminos, espiritualmente hablando, no han sido prosperados lo suficiente. Y hemos tenido pecados constantes en nuestra vida, a pesar de que hemos escuchado estos pecados, y estas predicaciones no nos hemos santificado como el Señor nos demanda que nos santifiquemos. No lo hemos hecho. No hemos leído como su palabra nos demandó por medio de esa predicación esa vez. No lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho de una manera mecánica. Y eso no produce fruto. No hemos meditado en los dichos de la boca del Señor, como Él demanda que meditemos. Evidentemente, si lo has hecho, pero de una manera mecánica, fría, o solamente empezaste 2 días después, lunes y martes, y el miércoles para adelante, se te olvidó el mandamiento, déjame decirte que no sirvió de nada. Eso fue una semilla caliente de una roca
arriba de una piedra. La palabra del Señor enseña que aquellos que hablan la palabra del Señor tienen que exhortar, reprender y consolar. Hoy es ese día. Y a través de este texto, solamente con este texto, ya debería de traer profundo terror a nuestras almas. Porque hay muchas áreas en nuestra vida que no han sido santificadas, nada más y nada menos que con estos 3 medios de gracia que hemos dicho nada más aquí, en estos días de predicaciones, los domingos. No nos hemos santificado, no nos hemos guardado para el Señor. Pero ¿qué hacemos? Llamamos al Señor, Señor. Pero no hacemos lo que Él nos dice. Sí, ciertamente, amados hermanos, vivimos en una sociedad totalmente corrupta, totalmente caída, con pensamientos de continuo hacia el mal. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Pero ciertamente aún los vestigios del viejo hombre también están en ti. Aún están en ti. El hecho de que el mundo también esté sumido en el pecado no te da la licencia ni a ti ni a mí para que nosotros vivamos la vida como lo estamos viviendo hoy. Alejados totalmente del Señor y diciendo hipócritamente solamente Señor, Señor. No, yo amo al Señor. Eso es hipocresía. Es hipocresía y de la más profunda. Porque tomamos el nombre de Dios en vano. Y a pesar de que hemos observado por medio de la palabra del Señor el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que no tomaría por inocente al que lo tome, aún así dice Señor, Señor, te amo. Te paras en las mañanas, suena la alarma que posiblemente tal vez colocaste después de haber escuchado la predicación de la oración. Allí a las 5 de la mañana le das desactivar y sigues de largo. Agárrame que voy a bajar. Definitivamente eso muestra un amor para con el Señor. Responda a su pedido. No lo muestra. Vivimos con desesperos, vivimos con incredulidad. Las emociones son aquellas que son guías de nuestra vida, en vez de la palabra del Señor. Ligeramente decimos, Señor, Señor, te amo. Ay, Señor, ayúdame, que no sé qué más que tú y que lo otro. Pero ciertamente el Señor no está haciendo tu ayuda, porque son tus emociones que están controlando tu vida en ese instante. Ligeros de labios, arrogantes y fanfarrones, no temerosos. Habiendo recibido disciplina del Señor, aún seguimos en nuestro malo camino, viniendo el domingo, el día santo del Señor, solamente a calentar puestos. Y usted piensa, ¿acaso tú eres mejor que yo? No soy mejor que tú, hermano. No lo soy. Yo estoy en este saco metido. En la misma podredumbre en la que usted está, yo también me encuentro. Y la indignación santa que debemos de tener hacia nuestro propio pecado debe llevarnos a tal punto de confesarnos y apartarnos del pecado. Pero no lo hemos hecho, porque aún seguimos y seguimos y seguimos. Va a llegar un punto, Dios no lo permita, que la línea que nos separa, no es una línea, perdónenme, me arrepiento de lo que acabo de decir, no es una línea, el paredón que nos separa para distinguirnos entre los impíos y los píos, prontamente esa pared no estará. ¿Sabe por qué? Porque estaremos del otro lado, viviendo arrogantemente, desechando los medios de gracia, enfriándonos totalmente. Pisando la sangre del pacto con la cual han sido lavados. Pisando la sangre del pacto con la cual ha sido lavado. ¿Sabes qué es lo que dice después, más abajo en ese texto, amado hermano? Ya no habrá más sacrificio. Ya no habrá más sacrificio, hermano. El amor del Señor allí está. El celo del Espíritu Santo allí está. Y nosotros no estamos. No estamos.
sociedad en la que vivimos tiene variedad para todo. En vestir, comer, forma de dormir, forma de caminar, de escuchar música. Obviamente, dado que no tiene un estándar de la palabra, no tiene el estándar de la ley del Señor, tienen variedad de cosas. Ciertamente colocan importancia a cosas que son totalmente vanas y vacías y huecas. Esos son ellos. ¿Qué dice la ley de Dios acerca de ti en ese instante? Y de mí, obviamente. ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos una ley que está por encima de toda ley. Eso nos dice la palabra del Señor. Que Dios se ha complacido en engrandecer su palabra. Que nuestra norma de fe y conducta es la palabra del Señor. Que los que no andan conforme a esto, los que no hablan conforme a esto, están en oscuridad, no les ha amanecido el sol de justicia, amado hermano. Los paganos no tienen rumbo fijo, andan perdidos, sumidos en el que dirán, en su estima de mantener su imagen moral bien elevada. Esto también en un sentido afecta a nuestra iglesia. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Nos ofendemos fácilmente. Somos muy delicados. Hay un dicho venezolano que es muy popular. Y es cuando se coloca una muñeca de porcelana en un lugar alto para que no sea alcanzado, ¿correcto? Es absurdo que el cristiano sea así. Es absurdo que el cristiano sea así. Porque si él vive una vida para la gloria del Señor, y viene una persona y se queja de lo que él esté haciendo para el Señor, ciertamente si esa persona que está diciendo que estoy haciendo esto para la gloria del Señor, se ofende por el otro que le diga, mira, no lo estás haciendo bien, eso no es así, es X, Y, Z. Ciertamente esa persona quedará demostrando que no lo está haciendo para la gloria del Señor. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando usted no hace las cosas para la gloria del Señor y viene alguien y se queja frente a usted, amado hermano, y se queja frente a usted, y usted se ofende, realmente, amado hermano, queda demostrado. Usted no estaba haciendo eso para la gloria del Señor, lo estaba haciendo para la gloria de su propio nombre. Usted no es distinto a Nimrod. ¿Recuerda quién es Nimrod? Aquel que levantó la torre de Babel. Aquel a quien dijo a las personas, hagámonos un nombre. Usted no es tan arbitrario para levantar su puño contra el cielo, ¿verdad? Y decirle a Dios, no, yo me voy a hacer un nombre. Yo voy a hacer esto para que los hermanos me vean. ¿Correcto? No, tú no lo dirás así. Tú te ofenderás cuando te digan, hermano, lo hiciste mal. Tendrás la llaga viva allí, esperando el mertiolate. Pero no el mertiolate de ahorita, que eso no pica nada, no. El mertiolate de antes, que eso era picante, eso sí era picante, eso era un perro que le echaban a la herida. No, bueno, así ahorita está nuestra susceptibilidad ante aquellos que nos dicen a nosotros, mira, hiciste eso mal. No es así. La palabra del Señor dice esto, y estás desobedeciendo en esto. Queda demostrado entonces que la gloria del Señor en el momento en que nosotros estábamos haciendo eso, no era lo que estábamos procurando. Y así fácilmente, nuestra confesión de labios diciendo, Señor, Señor, queda perdida como vana, inútil e insulsa. Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Así como Israel, amado hermano, perdió el rumbo, incluso frente a los prodigios de Dios. Allí frente a la columna de fuego, allí frente a la columna de nube que le cubría del sol del desierto, mientras su ropa crecía con ello, ¿vale? De manera particular,
también nosotros nos desviamos fácilmente. Escuchamos el domingo y la prédica y ya el martes se nos acabó la gasolina, ya no puedo obedecer más. ¡Listo! No, amado hermano, demanda eso Cristo. Cristo merece eso. Cristo ni siquiera merecía la muerte que él mereció, que pesó sobre él, perdón. Pero le damos a Cristo nuestras obras. No hay nada nuevo debajo del sol. Somos igual que Israel en el desierto. Indolentes al consejo y la reprensión es recibida en nuestros corazones como nuestro corazón está como una pista sobre hielo. Pega el mandamiento y resbala. Dura poco. La ligereza con la que nuestros labios toman el nombre del Señor para decir que le amamos o nos sometemos a Él no tiene comparación. Es una ligereza que pesa más sobre nosotros que sobre los impíos. ¿O no es acaso así? Que usted pone el canal 8 y sale un brujo allí. Es de la gente LGTB. Es un pájaro. Ahí está el brujo. Y está diciendo, Dios te ama. Él está hablando del Dios de la Biblia, ¿sabe? Jesús fue un gran hombre que fue enviado por Dios. Y ese Dios te ama. Los brujos. Los brujos, allí están tomando el nombre de Dios en vano. Y él está diciendo, tenemos que amar a Dios. Y saca la carta así. Tiene tremendo demonio en la carta. Y en el amor, el Señor te dice esto. Y juégate por chance suya, tal cosa. El número tal, el número tal. Y usted dirá, qué pagano, qué malvado ese hombre tomando el nombre de mi Dios. ¿Verdad? Si usted no se indigna, usted está muerto en delitos y pecados. Así de simple. El Salmo 119, versículo 53, declara el salmista David indignándose por el pecado de los aquellos que rompían la ley de Dios. Si usted no se indigna por aquellos que rompen la ley del Señor frente a usted, usted está muerto o está muy frío. Usted es un témpano de hielo. Usted es la carne. Pero lo que quiero decir yo con traer a colación a estos impíos y paganos que toman el nombre de Dios en vano es el hecho que esto es muy ligero. Es demasiado ligero. Y nosotros nos condenamos y lo aborrecemos, ¿correcto? O deberíamos. Amén. Pero ¿qué sucede con nosotros? En nuestro estilo de vida diario, que ni durmiendo damos gloria a Dios, porque venimos a dormir en lugares donde no debemos de dormir, y eso incluye la asamblea del Padre. Criando a nuestros hijos, hablando a nuestras esposas, hablando a los esposos. Los jóvenes solteros no sabiendo qué hacer con su vida. Los jóvenes aún en casa de hogar, recibiendo el consejo de sus padres, y el padre mandando a hacer la casa más amplia porque la trompa del muchacho no le cabe dentro de la casa, porque cada vez que le dice algo, la trompa le crece. Pero ha sido bautizado en el nombre de Cristo, está en medio de la asamblea del pacto, pero escucha el mandamiento de su padre y de su madre, o de aquellos sobre los cuales está en la autoridad, y no reciben el consejo de Dios. La mayoría utilizando la manipulación. Ya ustedes también, jóvenes y niños que están aquí presentes hoy, utilizando la manipulación para pecar contra Dios, deshonrando a nuestros padres. Y ustedes, jóvenes que tienen un poco más de entendimiento, obviamente también desechando los medios de gracia y llamando al Señor Señor, cuando en realidad no hacen lo que Él demanda. Y si lo haces de una manera mecánica, mandado, porque te mandaron, no sale de tu propio corazón, no es algo habitual en ti, así como lo es el respirar. No lo es. Por eso no tiene comparación. Es un descuido y una falta de cuidado. Que podemos decir abiertamente que es un desinterés
en realidad. Es un desinterés en realidad. No deseamos al Señor. No lo deseamos. Hacer su voluntad, porque no deseamos hacer su voluntad porque no la amamos. No nos atrae, no nos produce dopamina. Nos produce dopamina estar metido en TikTok. Nos produce dopamina estar metido en Instagram, viendo videos, o como diría la hija del pastor, villeros. Sí, no nos produce deleite pasar 2 horas leyendo la palabra del Señor, suponiendo que 2 horas es lo que tardes leyendo 10 capítulos diarios de la palabra del Señor. Hermano, pero usted cree que yo no trabajo, y tú crees que el Señor ha dejado de trabajar y no hizo lo que hizo al morir por ti en la cruz del Calvario. Hermano, pero es que tengo que sustentar mi casa. ¿Y acaso el Señor no dice que no dejen de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra? No lo dice. Eso muestra evidentemente que el Espíritu del Señor no está activamente en nosotros. Está, pero activamente no. Está contrictado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu del Señor trajo orden cuando estaba sobre la faz de las aguas, cuando había desorden. ¿Por qué no te ordenas? A ver. ¿Por qué le dices al Señor, Señor? Y no te ordenas. Preferimos ir a las redes sociales a desestresarnos antes que obedecer a los medios de gracia, en donde nos dice que encontraremos oportuno socorro, santificación, guía, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero allí está, llamamos al Señor, Señor. Hay un meme que dice, ¿no te molesta estar así? Así como, en este contexto en nosotros, así como oliendo azufre. ¿No les molesta? No pega, no hiere, hermano. No huele el olor, no pega el olor de esa herida que no ha sido curada por el Señor por nuestros pecados. No le pega, hermano. O ya te acostumbraste al olor. Yo en un sentido me acostumbré, ¿sabes? Yo en un sentido me acostumbré. Cuando hay una rata muerta en nuestra casa, de manera particular, cuando explota esa rata empieza a pegar el olor horrible. ¿Correcto? Pero hay un momento de que, como no la puedes encontrar, ¿dónde estará esa rata? La búsqueda de la rata implacable. ¿Dónde estará la rata? Definitivamente no la encontramos. Hay un momento en que ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Así ha sido con nuestros pecados. Nos hemos acostumbrado. Y nos molesta que cuando en ocasiones hacemos buenas obras, estas buenas obras son obviamente la obediencia a la ley del Señor. Son como una simple colonia que nos echamos arriba de la lepra. Nos molesta que alguien venga y nos diga, mira, estás podrido, hueles mal. Eso significa, de manera alegórica o análoga, has pecado contra Dios, hermano. Tienes que honrarlo. Te tienes que arrepentir. Tienes que esforzarte en el Señor. Sí, amado hermano, no queremos la corrección. Y esta breve predicación será para eso, para una breve corrección, porque nos es necesaria. Se ha dicho con mucha razón por varios teólogos que ningún sermón debe concluir sin una aplicación personal a la conciencia de aquellos que escuchan. El pasaje que estamos tocando en cuestión es uno de ellos. El Señor Jesucristo está concluyendo en aplicaciones personales a aquellos que están escuchando. Cristo está terminando aquí de hablar el sermón del monte, hermano. Recuerde que los evangelios, amado hermano, en un sentido son varias personas que miraron el mismo evento y escribieron del mismo asunto ciertas cosas, y cuando las unimos se complementan y allí observamos, también pasó esto.
En el Sermón del Monte que estábamos viendo, que vimos, que es observable en Mateo capítulo 5, ¿verdad? El Señor dijo una serie de cosas. Él estaba reprendiendo a los fariseos del momento, ¿correcto? Aquellos que tenían una forma, una apariencia de piedad, una manera externalista de vivir, que solamente era de aquí para afuera, ¿sí? Para afuera, solamente externo. No era de aquí, del corazón. El Señor te reprende y le dice: habéis oído que se dijo, correcto, no adulterarás, mas yo os digo. Eso dijo el Señor. El Señor puso a la mira de aquella audiencia que le escuchaba el verdadero propósito de la ley y donde comenzaba la obediencia de la ley. Y era en el corazón del hombre. ¿Por qué? Marcos, capítulo 7, nos lo declara. Porque del corazón del hombre es donde viene ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las malas sospechas, las mentiras, las guerras, todo. ¿Por qué? Jeremías 17:9 que dice: porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. El pasaje que tenemos aquí ante nosotros es una confirmación de esta regla, de esa conclusión, de aquello que debe de aplicar para nuestras vidas. Es una conclusión solemne de nuestro Señor Jesucristo. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Esto lleva, o debería, amados hermanos, ustedes que leen este texto y que escuchen cómo yo se los estoy repitiendo, un examen a nuestra conciencia, severamente. Esto debería provocar un luto en cualquier tipo de alma que sabe que ha pecado contra su Señor. Esto significa todo ser humano. Debería colocar un luto. No estoy diciendo que busque café en este instante, no. Pero definitivamente debería haber un velorio en tu alma. ¿Sabes por qué? Porque no hemos dado en el blanco. Hemos transgredido la ley santa de Dios. Hemos pisado la sangre de Cristo, de aquel a quien nosotros le llamamos precisamente Señor y Dios. De manera particular podemos señalar que esto es un pecado muy antiguo, amado hermano. El decir y no hacer. El decir que se cree, pero en realidad no se hace nada. Es un pecado muy antiguo. Es muy común el profesar algo y no practicar aquello que se profesa. Es algo muy común, ¿correcto? De manera externalista también podemos ver a las personas que no han nacido de nuevo, en cómo ellos dicen: yo creo en Dios, pero evidentemente no le obedecen, ¿correcto? Pero cuánto más sería una contradicción que aquellos que dicen que creen en Dios realmente, estos son usted y yo, decimos que creemos en Él, pero no obedecemos sus mandamientos. El peso de la carga es aún mucho mayor que sobre nosotros, hermanos. Ellos ciertamente tendrán castigo por no vivir una vida arrepentida y sumida a los pies de Cristo. No han nacido de nuevo, evidentemente. Pero usted sabiendo el bien, que es lo que dice la ley del Señor, y no lo hace, amado hermano, ¿usted cree que la vara se acortará? En ninguna manera. No se acortará la vara. No se acortará. Por eso tenemos que en este instante escuchar las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Vamos a leerlas. 2 de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados?
Tenemos que considerar estas palabras de parte de nuestro Señor. De hecho, no solamente el día del Señor es que tenemos que considerar estas palabras. Tenemos que considerarlas siempre, amado hermano. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El Hijo de Dios mantuvo muchos seguidores mientras Él anduvo en la carne aquí en la tierra. Tuvo muchos seguidores. Le llamaban Señor, le llamaban Maestro, le llamaban Cristo, incluso. Pedro, ¿cuál fue la confesión de Pedro, amado hermano? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue usado por el Señor. El mismo Señor Jesucristo le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre. No te lo reveló ni carne ni sangre. Fue usado por el Señor en ese momento para hacer una confesión pública acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y como diría el argot popular hoy, 2 minutos después, negándole con maldición. Negándole con maldición. Somos tan débiles, tan endebles, tan frágiles en nuestras propias confesiones, que es por eso que observamos en la palabra del Señor tantas reprensiones acerca de cómo regular nuestra manera de hablar. El Señor nos regula en el mismo Señor del monte diciéndonos: vuestro sí sea sí, más allá de eso; vuestro no sea no, más allá de eso es pecado. Nos regula, nos dice: en la boca está el poder de la vida y de la muerte. No quiero decir que con esto usted puede crear vida con su boca, hermano, sino que lo que estoy diciendo es que de manera particular, si usted habla bien, usted habla lo que es recto, ciertamente vivirá. Pero si habla el mal, la paga del pecado es muerte. Así de simple. Entonces, en este sentido, amado hermano, somos muy ligeros en nuestras confesiones. Este pecado antiguo nos arropa el día de hoy. Decir solamente yo creo en Dios no produce obediencia a los mandamientos, hermanos. Decir yo creo en Dios no produce en sí obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Entiende eso? Usted puede decir que es un Power Ranger, pero no lo es. Usted puede decir que es Goku, Kakaroto, lo que usted quiera, amado hermano. Pero ciertamente, amado hermano, es mentira, no se cumple. Usted puede decir lo que usted quiera, pero si no es verdad, ciertamente, amado hermano, no tiene ningún peso, es vano. El mal que nuestro Señor expone aquí ha existido siempre en la iglesia de Dios. Se daba 600 años antes del tiempo de nuestro Señor, en los días de Ezequiel. Vamos a leerlo, porque es algo que ocurre constantemente en medio de nuestra asamblea. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, profetas mayores, después de los Salmos. Después de los Salmos están Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Si ya lo tienen, empezaré a leer. Y dice la palabra del Señor: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Venimos los domingos acá como pueblo del Señor, amén. Ok, nos estamos viendo reflejados. Y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Oímos las palabras aquí el domingo, ¿verdad? Oímos la palabra del Señor, amén. ¿Y saben qué dice posteriormente? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos
de sus deseos o avaricias, en la versión Reina Valera. Ya, nos parecemos. No me lo digan, no me asienten con la cabeza. Habla allí a su voz. Hable allí con el Señor. Nos parecemos mucho. Nos parecemos mucho, hermano. Esto también se daba en la iglesia primitiva, también ocurría allá en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y ocurrió también en la iglesia primitiva. Nuestro Señor Jesucristo en su vida en carne, aquí lo estaba diciendo: me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, chicos. Posteriormente, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, observamos aquí al hermano del Señor Jesucristo, Santiago, diciendo unas palabras puntuales. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos allá, vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es terrible. ¿Saben por qué? Porque tú puedes estar sentado hoy aquí y yo puedo estar predicando aquí engañándome a mí mismo, ¿ok? Engañándome a mí mismo. Tú puedes estar sentado allí calentando esa silla, llenándola de sudor, porque está caliente el asunto. Pero déjame decirte que puedes estar allí tranquilamente engañado, sin una pizca de amor por Cristo, mostrado en la obediencia continua a la palabra del Señor, de corazón y externamente, buscando los medios de gracia para no caer en tentación. Es una enfermedad que nunca ha cesado, este mal. Este mal es una enfermedad que nunca ha cesado. No ha dejado de prevalecer en toda la cristiandad. Es una plaga destructora. Fíjense, ciertamente es una plaga destructora en incredulidad, ¿correcto? Lleva el camino de la destrucción eterna a aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? El pecado de idolatría, otro pecado que lleva a la destrucción, y el camino ancho que lleva a la destrucción, ¿correcto? La desconfianza en Dios, el no creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente lleva a la perdición. Mata a millares la incredulidad reconocida, pero profesar sin practicar lo que se profesa no mata solamente a millares, mata a decenas de millares. ¿Entendió? Porque somos bastante ligeros de labios y lo que queremos conservar un carapacho externo bien bonito y bien pintado, una coraza externa bien bonita, es mejor y más fácil profesar, es más fácil mentir, es lo que quiero decir. Es más fácil para nosotros mentir, es más fácil para nosotros: yo amo al Señor y a su iglesia, pero en nuestra casa tener rencores, odios y rencillas los unos entre los otros. Es más fácil decir: yo creo en el Señor, bendita es la palabra del Señor. El Señor es mi sustentador. Te falta una harina pan y ya listo. Se acabó lo que se daba con esa confesión. Se pone una situación en la cual tienes que ser firme y sabes que es abiertamente contraria a la palabra del Señor y los demás saben que eres cristiano, pero no dices nada y te quedas callado frente al pecado. Pero le llamas Señor, pero te quedas callado frente al pecado. No, hermano, la prudencia, la vieja y confiable. Prudencia no murió por ti en la cruz, ¿eh?
Prudencia no murió por usted en la cruz, hermano. Así que examine perfectamente cuáles son los casos en los cuales usted tiene que tener prudencia. Porque si es así, y Sadrach, Mesach y Abednego no hubiesen ido al horno de fuego, hubiesen sido salvados por mano fuerte y poderosa. Yo considero. Tenemos que fijar nuestra mente, amado hermano, que ningún otro pecado es más necio que este. No es más irrazonable que este pecado. Como el que el Señor particularmente está condenando aquí. El simple sentido común nos dice, amado hermano, que el nombre y las formas del cristianismo no sirven de nada si no adherimos al pecado en nuestros corazones y vivimos vida de no cristianos. Debemos entender que el principio de la obediencia se encuentra en amar a Dios, y esto significa guardar sus mandamientos. Y hemos sido expuestos a los mandamientos del Señor. Lee la palabra, medita en la palabra, ora la palabra. Podemos decir de una manera confiada, amado hermano, si se abriera el techo en este instante porque viene el Señor y lo arranca de raíz, a preguntarnos a nosotros en este instante, ¿me ama? Podríamos responder sinceramente, sin vergüenza. No lo estoy diciendo sin vergüenza, o sea, estoy queriendo decir sin vergüenza, decirle, sí, Señor, te amo. ¿Podríamos decir honestamente eso? ¿O quedaríamos ya aquí sí lo quiero decir, quedaríamos como unos sinvergüenzas ante aquel que lo escudriña todo, ante aquel que lo mira y lo sabe todo, ante aquel que tú sabes que tu corazón frente a él es como un libro abierto? No hay un solo pensamiento que pueda escapar del Señor, amado hermano. Las veces que te ha pesado levantarte para ir a leer la palabra del Señor, pero vas y ves 2 horas de anime, 2 horas de series de Netflix, te las pasas jugando a Angry Birds, o etcétera, no sé, otro juego, usted sabe cuál es, yo solamente juego Mario Kart. Pero antes de eso me mojo leyendo mi porción diaria, porque debe de ser un hábito en nosotros. Porque si hemos sido llamados a una nueva vida, porque aún seguimos viviendo la vida como los del mundo, bajo los propios deseos de la vanidad de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? No estoy diciendo que estas cosas sean malas en sí mismas. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo que pueden llegar a ser pecaminosas si se le da un uso malvado, colocándolo por encima de los deberes santos o medios de gracia. ¿Lo entiende? ¿Lo nota? ¿Lo puede ver? El pastor Maquiel, cuando escuchó el día domingo que hay una forma de aplicación en el teléfono que nos registra la cantidad de tiempo que pasamos en cada aplicación, él hizo así. Yo lo que espero es que nos agarren eso y le digan, hermanos, junto con su ofrenda, coloquen los teléfonos allí, serán revisados al salir. Ay, yo pensé eso, ojalá que no se me ocurra eso, porque su cara fue muy... No estoy diciéndolo para que el pastor Alejandro lo haga hoy, o mañana, o el otro domingo. Pero ciertamente apretamos, ¿verdad? Nos sentimos, uy, está pegado, uy, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos la tendencia a buscar complacencia en cosas que ciertamente no son los medios de gracia. Y posteriormente vivimos una vida, no hay otra forma de decirlo, muy desgraciada, muy sin gracia de Dios. Sí, hay otra forma, muy sin gracia de Dios.
Amados hermanos, la palabra de los labios acompañada de una desobediencia externa no significa nada, no vale nada, no aprovecha para la santificación, no ayuda a nada. El hombre en cuyo corazón mora realmente el Espíritu Santo del Señor nunca se conformará con quedarse sentado y no hacer nada por mostrar su amor a Cristo. ¿Qué es aquello que estoy tratando de decir? En el contexto de los medios de gracia, si usted es nacido de Dios, a usted le es natural leer la palabra del Señor. A usted le debe de ser natural meditar en la palabra del Señor. Pensar primeramente en la palabra del Señor antes que sus propios pensamientos. A usted debería serle natural hablar con Dios, su Padre. Y estoy siendo enfático en decir su Padre. Estoy siendo enfático en decir su Padre. Porque si ya de por sí usted tiene una mala relación con su papá terrenal, sería un desacierto, sería un pecado muy grave el hecho de que usted no tenga una buena relación con su Padre celestial. Usted no le habla a su papá. Imagínense ustedes eso. Que terrenalmente nosotros vemos con desagrado a un hijo que no le habla a su padre, ¿correcto? No, yo no le hablo a él. No tuerce el pescuezo, hermano, enseguida. Donde uno escuche eso, en un microbús, en una clase, en lo que sea. No, yo no le hablo a mi papá. Eso es una contradicción, ¿correcto? ¿Oraste, hermano? Bueno. Con los alimentos. ¿Tú crees que realmente esa es la oración que Dios te demanda? Toma la oración como algo místico. Las personas, muchas ocasiones, no estoy diciendo de ustedes, antes de salir de la casa, antes de montar en el carro, antes de salir en el Dodge, en el dos piernas, antes de salir, more, comí, pero more. Soy demasiado hipócrita. Señor, tú sabes, Señor. Bueno, la verdad es que voy tarde, Señor. Ayúdame, bendíceme. Sal tranquilo de tu casa, creyendo que esas simples palabras, allí, tan mecánicas, tan frías, tienen realmente un peso delante del Señor. No estoy diciendo que en lo corto que pueda ser tu oración no pueda haber honestidad en ocasiones, no. Yo lo que estoy diciendo es que si usted no tiene el hábito de orar y usted se la pasa haciendo eso, usted está grave, ¿yo? Usted está grave. Por lo tanto, le empezarán a salir gusanos, porque están muertos en delitos y pecados. Entonces, amados hermanos, esto debería ponernos tristes. Porque no podemos entonces, al examinarnos completamente, tanto en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos dejado de hacer, con respecto a los medios de gracia que el Señor nos ha otorgado para que sea su gracia y conocimiento, poder responder la pregunta del Señor, que dice en Deuteronomio capítulo 6. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 6. Ya les digo el versículo. Estas son las versículo 4. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Es un mandamiento muy bonito, ¿verdad? Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Cuál sería la versión Iglesia Bíblica Vida Abundante? Yo amo al Señor a veces con el corazón. Vamos
vamos a darle un poquito más de alma. Y bueno, no con mucha fuerza, pero sí. Ahí vamos. Hermano, yo estoy diciendo esto está siendo transmitido en vivo y el primero que tiene vergüenza soy yo. ¿Okay? El primero que está indignado de mí mismo, yo no de usted, estoy indignado de mí mismo, soy yo. Porque el Señor nos demanda, lo que nos demanda es por nuestro bien, es porque Él es bueno. Y es porque para siempre es su misericordia. Y los mandamientos del Señor son gracias para nosotros. Hermano, pero está hablando de la ley. Sí, y el mandamiento de la verdad es bueno, santo y justo. Porque proviene de un Dios bueno, santo y justo. No me cansaré de repetirle eso. Toda dádiva y don perfecto proviene de ¿quién? Del Padre. Tu Padre te ha dado ley. Tu Padre te ha dado orden. Nada más te he dicho, mira, aquí tienes la guía por la cual que guiarte. Aquí te la doy. Vino de mí. No la leemos. Piensa en mí, en mis obras, en mis atributos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el término de la justificación? A ver. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el término teológico propiciación? Que vale acotar, está en la Biblia. ¿Lo has leído acaso? Les preguntaré con las palabras de Cristo, como le preguntó a Nicodemo, tomándolo por ignorante. ¿Habéis leído? ¿No habéis leído? Que allí dice propiciación. ¿Han pensado en esa palabra últimamente? ¿Han pensado en los atributos de Dios? ¿Han pensado en que Dios es feliz en sí mismo? ¿Que no necesita nada? ¿Y cómo eso te puede llevar a la oración y decir, Señor, tú no necesitas nada, pero yo te necesito a ti? Qué hermoso después de esa reflexión, ¿verdad?, del atributo de Dios, pensar, wow, tú eres perfecto en ti mismo, increado, eterno, suficiente, hermoso, glorioso. Vengo a ti, Señor, porque no tengo nada, solamente a ti. ¿Has entrado en profunda reflexión acerca de esto? ¿Te lleva la palabra a ello? ¿No te reprende el hecho de que puedas leer ahí en el Salmo 19? Mira, David pensaba que la palabra era más dulce que la miel. Yo la leo y me duermo. Yo la leo y me duermo. En que hay personas incluso, si tienen conocimiento de esto, que están siendo perseguidas en lugares por tener esto, amado hermano, en sus manos. Lo meten a años de cárcel y es la misma pena que le dan a aquel que encuentran, como si hubiera aquel que encuentran con droga. En China, por lo menos, este es tráfico, como si fuera de drogas. Y tú la tienes aquí metida bajo el sobaco. Tú la tienes allí arriba del televisor, agarrando polvo. No eres tan místico como para tenerlo en el Salmo 91. Pero eres lo suficientemente hipócrita para que solamente los dedos aquí estén marcados cuando la agarras para venir el domingo. Y solamente el polvo lo quitas y lo quitas. No hay nada nuevo debajo del sol. Es Israel allá a la cual nosotros, pero el pueblo rebélico más. Es un espejo perfecto en el cual nosotros nos vemos hoy. Usted posiblemente está haciendo uno que otro medio de gracia. Pero hermano, no te demanda el Señor que lo haga con todas tus fuerzas. Usted podrá decirme en este instante, hermano, yo estoy orando, no estoy bien en la lectura, pero estoy orando. Ya va, ¿qué Dios mandó? ¿Obediencia media sobre obediencia completa? ¿Te mandó a que lo hagas nada más con el alma? No, con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Con todo tu ser.
con todo tu intelecto, con toda tu mente. Nos encontramos en ocasiones como el mundo, amando muchas cosas más antes que al Señor por medio de lo que Él mandó en su palabra ley. Creemos en este sentido que amar a Dios consiste como ir al centro comercial y elegir algo que comprar. No, amado hermano, no es así. Obedecer al Señor no se trata de algo tan vano, es algo importante. Es algo importante, mucho más en estos medios de gracia de los cuales Él mismo nos provee para que andemos en nuestra vida, en la vida que Él nos dio, de una manera que le honre y le glorifique. En ocasiones tomamos muchas cosas por encima de la obediencia al Señor. Salimos los domingos de acá sin ningún deseo de permanecer juntos, unánimes. No tenemos ese deseo. En lo que va en el transcurso, domingo aquí, en lo que va del transcurso de la semana, en lo que sigue hacia acá, tampoco. No tenemos el deseo de tener comunión los unos con los otros. Fervientemente no, ¿para qué? Para que el hermano me conozca y después me exhorte, está pegado. Prontamente será tocado ese medio de gracia público, la comunión, la comunión. Somos rebeldes. ¿Se imaginan la sentencia del profeta Isaías a nosotros hoy, en Isaías capítulo 1? Oh Israel rebelde. Cuando le dice, escuchad pues cielos, escuchad pues tierra, crié hijos y los engrandecí, y de ñapa se rebelaron contra mí. Aquí estamos engrandecidos, escuchando palabra, constantemente. Pero ¿saben algo? No perdemos calorías, no estamos en forma, estamos muy redondos. No podemos caminar, tenemos obesidad mórbida intelectual. Repito, tenemos obesidad mórbida intelectual, porque lo que sabemos no lo practicamos, sino que solamente profesamos que lo sabemos, pero no lo practicamos. ¿Vio que es un pecado muy antiguo esto? Escuchamos aquí la palabra del Señor constantemente. Empezamos por el Espíritu, como diría el apóstol, o yo tomando las palabras del apóstol Pablo, empezamos por el Espíritu y terminamos por la carne. Vamos a hacer reuniones de oración. Amén, aleluya, santo, gloria a Dios. Amén. Ok. 2 semanas después. Chao. Vivimos en constante rebeldía contra el Señor. En un sentido, a veces nos parecemos muy paganos. A esas descripciones que Dios da a veces de los paganos, nos parecemos mucho. Mucho. En ese sentido podemos decir que el buey conoce a su dueño y su asno, y el asno el pesebre de su Señor. Pero hubo pueblo de Israel, los verdaderos israelitas que han creído por la fe en Jesucristo, no entienden, no tienen un conocimiento real, solamente tienen información adquirida allí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Yo de primero, hermano, no crean que yo estoy aquí y que me quiero parar encima del púlpito por usted, encima de usted. No lo vea así, se lo ruego. Estoy tomando las palabras literales del profeta Isaías, capítulo 1. Muy depravados y muy malignos nos hemos comportado. El pecado pesa más sobre nosotros, que somos el pueblo del pacto, que sobre los impíos. Porque al que a muchos se le da, mucho se le demanda. Y es por eso que obtenemos en ocasiones de hermanos de otra iglesia y que sana doctrina, ¿sí? El grito que le pegó a su esposa. Mire el grito que le pegó a su esposo. La vecina se sienta todos los días al lado de la pared, en donde está su casa y la mía, a escuchar la novela de las peleas que podamos tener.
¿Debería ser eso así? No. Y esto es vergüenza pública. Porque nos ven el domingo saliendo emperifollados, con una Biblia bajo la axila. ¿A dónde creen que qué usted cree que ellos piensan? Que ellos piensan hacia dónde usted se dirige. ¿A dónde lo vio, no? A la iglesia. A la iglesia del Señor, hermano. No, ¿y qué pasa? Va el chisme con otra vecina. No, mira, antier le dijo hija del diablo a la esposa. Imagínate tú. Le digo, no, tú no que eres cristiana, pues. El propio esposo, que también es cristiano, maldita. Sí, es, hermano, te estoy presentando casos posibles. No estoy diciendo que yo lo estoy persiguiendo a usted. No lo estoy persiguiendo, hermano. El centro de mi vida no es usted. Solamente que la naturaleza humana es expuesta mucho en las escrituras. Y si usted se logra ver identificado, no es porque yo lo esté persiguiendo, sino porque generalmente la escritura ofrece una descripción perfecta acerca de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, no piensa que lo que estoy diciendo es una punta, es una lanza, es como usted. Entonces, es demostrado, amado hermano, en ocasiones el nombre del Señor es blasfemado a consecuencia de nuestros actos. Es así. Amamos al Señor Jesucristo si el precio no es demasiado alto. Decimos Señor si el precio no es demasiado alto. Claro, es muy fácil, es un precio muy barato solamente decir Señor, yo te amo. Muy barato, es fácil de decirlo, ¿verdad? No lo digo, pero es fácil de decirlo. Pero qué fácil es mostrar realmente con hechos y con actos que esa profesión es real. Había unos varones judíos, que de hecho lo acabo de citar ahorita, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué le pasó a ellos? El rey Nabucodonosor había dictado un edicto, amado hermano. Ese edicto era que al son de la trompeta, el arpa, el tamborín, estas personas tendrían que postrarse y adorar a quien nada más y nada menos que a Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, le increparon, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado del mismo. Y le increpaba diciendo, mira, vamos a darte chance. Si tú ahorita oyes la bocina, y la flauta y el tamboril, ¿será que tú te postras y adoras la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora, o sea, right now, ahorita mismo, seré echado en el horno del fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que te libre? Les libre de mi mano. Wow, tremenda amenaza, ¿verdad? Hay que ser prudente, ¿verdad, hermano? No toque. O súbale el volumen, toque. Hubiéramos ahí nosotros y lo tocamos. Porque es un precio muy alto a pagar, tu vida. Tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 13 declara que tú tienes que mortificar los deseos mortificar los deseos de la carne. Eso enseña la palabra del Señor. La palabra para mortificar allí, ¿sabes qué significa en el original griego que fue expuesto? Matar. Matar. Y Dios ha otorgado a ti, amado hermano, a ti, pueblo de Dios, armas para tú matar tus pecados. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración. Orad sin cesar. Medita en mi ley de día y de noche. Pero ¿qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego?
No es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿viste, Rey? No es necesario. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y si no lo hace, también gloria a Dios. Aleluya. Listo. No les importaba el precio a pagar. A nosotros sí nos importa el precio a pagar. Cristo pagó un precio que no debía pagar, pero lo pagó. Aquel que no cree que en este instante es vil y menospreciable, porque estos son los que fueron escogidos de parte de Dios, de lo vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Ok, lo dice, amén. Aquel que no se crea que, estando en este cuerpo de muerte, deba de considerarse un miserable. Amado hermano, déjame decirte que si tú no tienes un alto concepto del precio que Dios dio por ti, para que ahora tú vivas por Él, tú ciertamente, amado hermano, has perdido el norte. Porque solamente le dirás al Señor, Señor, pero no harás lo que Él te demanda. Y quedará demostrado el día del juicio que eres una cabra y no una oveja. Serás echado a la izquierda. A la izquierda. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Aquí engañado. Si el Espíritu Santo no viniere hoy y trayere un verdadero arrepentimiento profundo y genuino a cada uno de nosotros hoy, estaremos a la izquierda. A pesar de que digamos ahorita, no, yo no soy socialista, yo soy de la izquierda. Ok, no es usar de la izquierda aquí, pero en el día del juicio, te aseguro que estarás a la izquierda si vives todavía como vives, profesando que crees en Dios, pero no guardando los mandamientos del Señor. Y más específicamente, los medios de gracia que son naturales al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Amamos al Señor Jesucristo si el precio no es demasiado alto. ¿Cuán alto es el precio si es tomar de nuestros propios alimentos, correcto, y darle al que tiene hambre? Hablo del hermano primeramente, porque la palabra del Señor dice: haced el bien primeramente a los que, a los de la familia de la fe. ¿Cuán alto es el precio, hermano? Es muy alto el precio de tomar de tus propios alimentos y darle al que tiene necesidad. Es muy alto para ti, ¿verdad? Para mí lo ha sido en ocasiones. Y he tratado de buscar vanas justificaciones. Pero por gracia de Dios, Él nos aparta de los suyos y nos lleva a un arrepentimiento más profundo y más genuino. ¿Cuán alto es el precio de darle la cual a un hermano a su casa? ¿Es muy alto el precio? Sí, hermano, la gasolina está cara. Pero llamas al Señor, Señor. Y si Dios dio su vida por ti, tú no puedes dar tu vida por tus hermanos, y mucho cuanto más los bienes materiales, con corazón dispuesto y honesto. ¿Cuán alto es el precio que la esposa se someta a su marido? ¿Cuán alto es este precio, verdad? Que la esposa se someta a su marido, de tal manera que ese sometimiento refleje ese sometimiento que ella tiene para con Cristo. Si lo pongo así, uno dice: hermano, soy niña porque no me someto mucho a mi esposo. Hermano, eso tiene que ser un sometimiento casi religioso. Bueno, de hecho, acá lo es. Lo es. Someteos vosotras, mujeres, a vuestros esposos como en el Señor. ¿Cuán alto es el precio que los hombres amen a sus esposas, así como Cristo dio su vida? Y no se le trata a su esposa como Cristo fue maltratado. Porque en ocasiones nosotros los esposos queremos amar a nuestra esposa, pero como Cristo fue maltratado, las maltratamos como a Cristo. No es que Cristo maltrató a alguien, no. Los maltratadores de Cristo, nosotros somos eso, pero con nuestras esposas. Yo de primero en la lista.
la forma en que le respondemos, en la forma en que la ignoramos. Cuando llegamos del trabajo y de repente empieza a hablar y nosotros nos ponemos en el teléfono. Ah, sí, sí. Hermano, que lo que usted quiere ponerle interés y empeño a algo, usted se lo pone. Si el mundo mira cómo cumple sus sueños, porque para ellos viven, esa es su mejor vida ahora, cumplir sus sueños. Cumplir sus sueños, esa es su mejor vida ahora, cumplir sus sueños. Cumplir la ley del Señor no es tu sueño. En muchas ocasiones no es cumplir la ley del Señor. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, allí estamos autoproclamándonos esclavos. Porque si hay un Señor, hay un amo, hay un dueño. La palabra curios, utilizada por el Espíritu Santo para determinar al Señor, significa eso, amo. O sea que cuando usted le dice al Señor, Señor, usted le está diciendo, dueño mío, amo mío. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Yo que agarra más peso cuando entendemos un poco más las cosas que decimos. Y la pregunta que ahora surge, ¿amas a tu amo? Porque si tú amas a tu amo, significa que tú no tienes una voluntad propia, amado hermano. No la tienes. Ya no existe tu propia voluntad. Ya es la ley del Señor conformarse a su voluntad agradable y perfecta. Dios quiere que los precios de salir de nuestra zona de confort no sean demasiado caros nunca para nosotros. Yo presenté varios casos aquí, alegóricos, así al azar. El caso de esposo y esposa, el caso de los hermanos La Cola, pero hay muchos. Coloque esas palabras en otras áreas, por favor, se los suplico. No se queden solamente con la que le acabo de decir. Inspecciones, examinen su fe, su vida. ¿Cuán alto es el precio que pago yo para obedecer a mi Señor? ¿Lo hago con agradecimiento y con ternura? No solamente digo Señor de manera, y lo digo de manera ligera. Nuestro Señor siempre fue un ejemplo en todo, amado hermano. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 1. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y luego se puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba él ceñido. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo de amar hasta su propio enemigo. Fue un ejemplo de servicio, fue un ejemplo que nos deja sin excusa, amado hermano. Porque en ocasiones queremos regular los mandamientos de Dios, ¿saben? Queremos nosotros mismos colocar los límites a los mandamientos de Dios. Cuando es Dios mismo quien dice, hasta aquí llegarás. No es aquel quien dijo a las olas del mar, hasta aquí llegarás y no pasarás de aquí.
Dios fue quien dijo eso. Y nosotros en este sentido en ocasiones queremos usurpar los mandamientos del Señor, o usurpar el lugar del legislador, tomándonos potestades que no nos competen, diciendo no, es que con ellos no, porque han practicado cierto tipo de cosas, por lo tanto no. Tienes que observar qué tipo de cosas, qué dice la palabra del Señor para tú tener un justo juicio sobre las cosas que tienes que hacer. ¿De qué abstenerte? ¿Con quién pasártelas? ¿Con quién no pasártelas? ¿Qué cosas oír? ¿Qué cosas ver? ¿Qué cosas no ver? Y en este sentido, en el término de servicio, nuestro Señor Jesucristo nos invita a servir a todos, tener una vida de servicio, en donde el nombre del Señor sea exaltado, obviamente. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, es con ese fin de glorificar al Hijo. Eso enseña el libro de Juan, las Escrituras. ¿Saben, amado hermano? En el versículo 1 de este texto, dice, los amó hasta el fin. La versión textual, tercera edición, dice, los amó hasta el extremo. Y yo lo leí así, ¿yo qué? Hasta el extremo es que es hasta de manera derramada, que se va en sobremanera, hasta el extremo, o sea, los amó con todo lo que tenía. Y yo haciendo análogo a eso, es que, mira, en muchas formas nosotros no somos así. No somos así, somos faltos, somos hallados faltos en muchas ocasiones con esto, con nuestra falta de amor entre los unos y los otros. El Señor Jesucristo, posteriormente en el capítulo 14, le dice a los discípulos: si amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple nos dice el Señor que es mostrar el amor a Él, guardando sus mandamientos. Y así de simple y sencillo no lo hacemos. Y aquí estamos hoy, frente al Señor, con nuestros intentos de obedecer la palabra de Dios desnutridos, flacos, encorvados. Y así flacos y encorvados, sin fuerza, tratando de saltar para llegar y alcanzar la meta. En la carne. En ocasiones, este tipo de predicaciones, amado hermano, pueden producir en nosotros: ya basta, cállate, ¿no? Ya basta, hermano, ya es demasiada exhortación, más de lo mismo. Eso delimita algo que sucedió también en el Antiguo Testamento. Y vuelvo y repito, no hay nada nuevo debajo del sol, amado hermano. Miqueas, en un momento de la historia bíblica, de la narrativa bíblica, el pueblo de Dios le dijo: no profeticéis, cállate, así la vergüenza no nos alcanzará. ¿Y sabe qué le responde el Señor por medio del profeta Isaías? ¿No está maldita la casa de Jacob? ¿Por qué estaba maldita la casa de Jacob? Por romper los mandamientos. Porque maldito todo que rompa lo escrito en este libro, la ley. ¿Se ha cortado la paciencia de Yahvé? Le responde el Señor al pueblo del pacto que estaba invalidando su ley. ¿Son estas tus obras? ¿No hacen acaso bien mis palabras los que andan rectamente? Estas son las palabras que estaban viniendo de parte del profeta de Dios al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. ¿Y saben qué le decía el pueblo? Bueno, lo que leímos en el capítulo anterior. Ya, basta. Nos avergüenzas. Nos avergüenzas. ¿Y saben qué dice el versículo 11? Allí en ese mismo Malaquías, capítulo 2, versículo 7 en adelante. En el versículo 11, el Señor le dice: si viniera un tal profeta soltando vanidades y engaños, diciendo: os anuncio que tendréis vinos, licores,
ese tal sí sería profeta para este pueblo. Amado hermano, cuando nosotros nos paramos aquí a decirle estas cosas a ustedes, es con el fin de que ustedes se sientan mal. Tienen razón. Es con el fin de que se sientan mal. Es con el fin de que ustedes se vean heridos por la verdad y vayan a aquel que es el sanador. Porque así dice el Señor: yo soy tu sanador. Cuando la herida del pecado te hiere, ¿a quién debes ir? A Dios, a Cristo, a su sangre preciosa para que te limpie. Te pido en el nombre del Señor, amado hermano, que consideres las palabras escuchadas el día de hoy, para que no ocurra esta descripción del pueblo de Dios en aquel momento de la narrativa bíblica, en donde mandaban a callar al profeta de Dios, porque les avergonzaba que sus pecados fueran expuestos. ¿Sabe algo? Juan capítulo 3, versículo 19, enseña que las personas no van a Dios porque aman más las tinieblas que la luz. Y la palabra de Dios es la antorcha que alumbra en la más oscura niebla. La luz de la palabra ha sido expuesta constantemente en varios domingos. Acá, amado hermano, no tenemos excusa. No tenemos excusa, amado hermano. Aquel que nos dice obedece al Señor, no le hacemos caso. Pero aquel que apoya nuestro pecado, sí. No sea así en medio de nosotros más. Ya no más. En ocasiones puede ser muy incómodo que alguien venga y nos corrija. De hecho, son más las ocasiones en las que la persona peca diciéndonos las cosas que en el hecho de nosotros recibir más humildemente lo que nos dice. ¿Qué quiero decir? En ocasiones un hermano nos puede decir: hermano, no, está mal, es un pecado. Y tú dices que el hermano me gritó, tiene algo contra mí, crees que es papá mío está hablando en ese tono. ¿Cierto? No pensamos que realmente es algo grave, no sabemos qué está pensando, y allí facilito jugamos con injusto juicio. Los medios de gracia son precisamente para andar en la gracia de Dios. No tenemos excusas. Amados hermanos, colóquense sobre sus pies. Vamos a orar. Todos aquellos que tengan la capacidad de colocarse sobre sus pies, por favor, hágalo. Dios nuestro, después de haber escuchado que tu palabra dice que podemos de manera ligera decirte Señor y no hacer lo que tú nos demandas, hay un cierto temor en nuestra conciencia en este instante para decirte Señor. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia como un solo hombre, delante de ti, confiadamente, cabizbajos, frente a tu presencia, pidiéndote que no nos abandones en la santificación, Señor. No te separes de nosotros. Tú dijiste, Señor, que no te separarías de nosotros, pero nosotros en muchas ocasiones somos los que nos separamos de ti. Te pedimos, Señor, que tú seas fiel, que tú permanezcas fiel, Señor. A pesar de nosotros, sabemos que tú lo harás. Sabemos que tú lo harás, Señor. Pero nuestra fidelidad, Señor, no es muy fuerte que digamos. Por ello te pedimos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo,
Que tú, Señor, nos proveas de la bendición de tener una obediencia más pura a ti, más profunda. Exhorta nuestras almas. Llévanos a ti y danos el consuelo, Señor, de reposar en tu presencia, Señor, en plenitud de gozo, para así enseñar a los transgresores el camino de la salvación. Bendícenos, Señor, un perdón de pecados y un arrepentimiento más profundo y genuino. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que nos ayude, Señor, a no separarnos de ti. Ayúdanos a no separarnos de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Danos, Señor, un deseo más ferviente para practicar los medios de gracia que tú nos has dado. Y así seamos más llenos de tu gracia. Y podamos darte gloria, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Y ya habiendo confesado nuestros pecados y poniendo ya en nuestro corazón el apartarnos del pecado, te decimos: Señor, te amamos. Gracias por escucharnos. Tú eres bueno. Gracias por mostrar tu amor para con nosotros, a pesar de que no te damos nada. Tú eres bueno. Gracias, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos, Padre. Amén.